mucho más adversas de lo que los profesores a veces podemos imaginarnos para continuar con su formación. Y para ponerle nombre a esta dedicatoria, se la quiero dedicar a Valentina Martínez. Valentina es estudiante de Pedagogía en Lenguaje de tercer año de la Universidad de O'Higgins. La están viendo ahí en pantalla. Valentina hizo esta semana un video para mi curso. Buscó bases de datos científicas, seleccionó con criterios de calidad y pertinencia un paper de un tema que le interesa, elaboró un guión de análisis del artículo, filmó un video para divulgarlo entre la comunidad de estudiantes universitarios, como una especie de booktuber científica, y lo inició hablando en lengua de señas, como ven ahí, porque ese es el tema de su artículo, ese es el tema que le apasiona, lengua de señas que aprendió en la universidad. Valentina además trabaja para ayudar económicamente a su familia, y me contó que el internet de su casa es tan malo que lo tuvo que subir desde el trabajo. Incluso desde el trabajo le costó mucho. Valentina no participó en nuestro estudio, nos encontramos de casualidad, yo como profesor, ella como estudiante de la UH, pero ella también ejerce su derecho a la educación superior porque ingresó a la universidad vía cupo pase. Para Valentina es esta presentación y en nombre de ella para todos los estudiantes y las estudiantes de Chile. Bueno, nuestra investigación, les voy a confesar, nació un día, hace unos años, que fuimos con Natalia a un pequeño simposio sobre programas base en escuelas secundarias. En el simposio hablaron profesores que se encargaban de preparar a los estudiantes en el área del lenguaje. Estos profesores estaban comprometidos con la inclusión educativa, se notaba en sus presentaciones, un pequeño simposio en la Católica, hace varios años. Pero nos llamó la atención que solo hablaban de lo mal que escribían los estudiantes, del desastre que eran esos ensayos académicos. En el coffee break me acerqué al grupo, lo felicité por la presentación, como uno hace antes de criticar algo, ¿no? Lo típico, ahí espera uno que después lo critiquen, y les pregunté, ¿sus estudiantes escriben algo además de ensayos dentro o fuera del aula? ¿Hay algo que les guste escribir o que escriban bien? ¿Cuál fue la respuesta? Silencio absoluto. Y luego una respuesta al unísono, categórica, no. Pero al rato, mientras yo peleaba por conseguirme el último sanguchito del break, no sé si conocen ese momento de los congresos, cuando la comida escasea y uno se da cuenta que tiene hambre, un profe joven del grupo me golpeó el hombro. Yo me di vuelta y me dijo, sí, escriben. Y agregó, una estudiante escribe microrrelatos. Tiene un cuaderno lleno de microrrelatos que trae a clase. Y otro estudiante escribe cómics. A partir de esta historia, que es real, y de otras parecidas, nació este proyecto FONIDE. Al Mineduc también le pareció una buena pregunta para hacerse, que escribe a los estudiantes, ¿no? Más allá de esos ensayos supuestamente tan desastrosos, y nos dio financiamiento para llevarlo a cabo, con la dirección de Natalia Ávila y junto a Mónica Tapia, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Tenemos que decir que la investigación y enseñanza de la escritura en educación superior cuenta con al menos 30 años de historia en Latinoamérica. Es un campo especializado, con sus propios congresos, revistas, premisas, teorías. De hecho, los invito a revisar la biblioteca virtual y gratuita de la Asociación Latinoamericana de Estudios de la Escritura, ALES, la web es estudiosdelaescritura.org, para descargarse sus más de 60 libros disponibles y para familiarizarse, los que no lo conozcan, con este mundo de construcción de conocimiento sobre escritura en educación superior. Hace ya tiempo que es un espacio experto, donde no opera el sentido común o el uso acrítico de saberes o resultados de otros niveles educativos o de otros ámbitos. Entendemos la escritura como tecnología que integra múltiples dimensiones, no solo el lenguaje, dimensiones históricas, culturales, cognitivas, afectivas, retóricas, normativas, que requiere del desarrollo de distintas habilidades y estrategias, que promueve el pensamiento crítico y la interpretación del entorno, que se aprende a lo largo de la vida y que es central para la formación educativa y la participación ciudadana. Tenemos que decirlo, la escritura es realmente compleja. Por ese motivo, en el campo de los estudios de la escritura en educación superior, no nos preguntamos
a ver qué tan mal que escriben los estudiantes, ni tampoco por qué les cuesta tanto escribir a los estudiantes, porque a nosotros los que estamos acá, que somos en esta conversación, en esta sala, que somos muchos graduados universitarios, algunos tenemos posgrados, muchos han publicado investigaciones, podríamos decir con total seguridad que somos escritores avanzados y somos escritores exitosos. ¿Y no nos cuesta escribir? ¿No cometemos errores o dudamos al escribir? ¿No seguimos aprendiendo a escribir cosas nuevas? Los voy a invitar a ver quién encuentra la primera errata en estas diapositivas, que escribimos con muchas dudas, con poco tiempo, que estuvimos revisando hasta hace 5 minutos para un público nuevo, en tiempos nuevos. ¿Será adecuado? ¿Se entenderá? Quizás no. Tampoco nos preguntamos cómo nivelar a los estudiantes, cómo remediar los déficits o supuestos déficits de esos estudiantes que escriben tan mal. Esa es una mirada elitista de la universidad, de cuando a la universidad iban unos pocos miles de privilegiados y que nos quita responsabilidad por la formación educativa. Según esta mirada remedial, ellos y ellas tienen que ajustarse a la universidad tradicional, a nuestras expectativas, a nuestras prácticas, a nosotros que somos tan pero tan bacanos. Hoy nos preguntamos de qué manera los sistemas de ingreso, las formas de enseñar, las culturas universitarias pueden cambiar para ser más inclusivos y equitativos, para ser verdaderos espacios del derecho a la educación, esos espacios universitarios. Nos preguntamos qué responsabilidades tiene la universidad, el currículum, los profesores para formarlos. Hoy nos preguntamos qué escrituras debemos enseñar en cada etapa educativa. ¿Qué enseñanza de escritura necesita un estudiante ingresante? ¿Qué apoyos necesita un estudiante con su tesis? También nos preguntamos qué saberes y qué prácticas trae ese estudiante, que quizás sea muy diferente a mí como profe. ¿Qué le pasa a un estudiante cuando le marcamos con rojo ese texto o ese video al que le dedicó horas de cabeza, en donde seguramente se juega su identidad, sus aspiraciones como escritor y como estudiante? ¿Qué experiencias tienen los estudiantes con la escritura y cómo se vinculan a su trayectoria formativa en la universidad? En ese marco, nos preguntamos por qué estudiar la experiencia con la escritura de los estudiantes que ingresaron vía programa PASE. Bueno, porque la escritura cumple múltiples funciones centrales que atraviesan la formación universitaria. En primer lugar, la escritura favorece el conocimiento sobre las disciplinas, lo que la bibliografía llama la función epistémica. Al escribir, o al menos cuando escribimos textos significativos, desafiantes, transformamos, relacionamos y nos apoderamos de los saberes, y además de las formas de pensar de las disciplinas. Además, la escritura tiene una función retórica. No podemos escribir de cualquier manera, sino que tenemos que escribir de las formas esperadas en cada ámbito. En un informe de laboratorio de biología, por ejemplo, borro el yo, uso la voz pasiva, ¿no? Típicamente diré, se colocó el ácido en un recipiente, no hay un yo ahí. Pero en una reflexión sobre la práctica docente, debo poner el yo bien al frente y explorar mi experiencia subjetiva. Ambos son conocimientos válidos, pero construidos retóricamente de formas muy distintas que tienen que ver con las formas de pensar, con los paradigmas de cada disciplina. En tercer lugar, la escritura cumple una función habilitante. A través de la escritura, que funciona casi como evidencia legal, burocrática, los profesores determinamos cuánto sabe un estudiante e incluso sacamos conclusiones sobre el esfuerzo o la inteligencia, cuando la escritura no es una foto directa ni del esfuerzo ni de la inteligencia. Y por eso, la escritura cumple un rol regulador. Puede determinar si nos graduamos o si no nos graduamos, si nos dejan pasar, si nos dejan terminar esa carrera o no. En esta investigación en particular, nos propusimos con Natalia, con Mónica, recoger la perspectiva de los estudiantes en primera persona, comprender la experiencia con el aprendizaje y la escritura desde la forma en que ellos y ellas la articulan y la viven, lo que la bibliografía denomina una perspectiva émica. Nos interesó comprender las subjetividades de quienes experimentan el acceso a las oportunidades que ofrece una política pública, como el programa PASE, y las vivencias respecto de esa oportunidad. Seleccionamos 3 universidades chilenas con perfiles diversos pertenecientes al CRUCH,
privadas y públicas, metropolitanas y regionales, laicas y religiosas, altamente o medianamente selectivas. Este es un trabajo de tipo cualitativo y en profundidad, a partir de un estudio de casos. 30 estudiantes de segundo año ingresaron vía programa PASE. Usamos el instrumento entrevista y el instrumento charla sobre textos para recolectar evidencias en 45 ocasiones. Hicimos 15 entrevistas de seguimiento. También usamos otros instrumentos, como encuestas y cuestionarios de comparación de contextos institucionales. No los vamos a aburrir más con toda la parte metodológica que a nosotros nos apasiona y que después en las preguntas podemos, si quieren, regresar a ellas y detallar un poco más cómo procesamos esos datos. Entonces, ahora queremos compartir con ustedes algunos de los resultados empíricos de esta investigación. Vamos a explorar la pregunta del inicio, esa pregunta en medio de un coffee break, sobre qué escriben estos estudiantes construidos por el sentido común como sujetos de carencias, sujetos de brechas, sujetos de déficits. Y en esta gráfica que están viendo ahora, nos referimos a las prácticas letradas vernáculas. Ese es el término técnico para denominar las participaciones en escritura fuera de entornos académicos, que en general pasan desapercibidas o incluso se cree que no son escrituras. En este gráfico, sobre un total de 106 estudiantes ingresantes por vía PASE, que respondieron a nuestra encuesta en esas 3 universidades, podemos afirmar que los estudiantes leen y escriben mucho y además de formas diversas. Ahí pueden ver, ordenados por frecuencia, lectura de webs de temas de interés, escritura de correos electrónicos, uso de cuaderno de notas, lectura de revistas y diarios, lectura de cuentos, novelas y poemas, lectura y escritura de blogs, cartas a amigos, amigas, pololas, pololos, pololes, participación en agrupaciones religiosas, lectura de cómics, mangas, fanzines, fanfiction, escritura de memes, canciones populares, rap, tutoriales, entre otros. En las entrevistas aparecen prácticas letradas vernáculas como lectura de sagas y cultura pop, escritura expresiva de cuadernos, novelas autobiográficas, diarios de vida, canciones, prácticas digitales complejas como fanfiction, como Wattpad. Entonces, estos recuentos disputan el sentido común de que los estudiantes no saben escribir o que los estudiantes no leen nada. A modo de ilustración, queremos compartir con ustedes lo que cuenta Stephanie. Los nombres que vamos a usar no son reales, sino que son los nombres que los propios estudiantes eligieron para el estudio. Y esa imagen, esa ilustración que ven al lado de la entrevista, es la imagen que hizo una ilustradora, Sol Díaz, inspirada en la historia de Stephanie. Así que esa es una representación de Stephanie desde el punto de vista visual. Stephanie dice, en una entrevista, yo tengo un Facebook que no es real, es como de un personaje como de anime. Entonces es como algo súper piola, entre comillas. Tengo unos amigos que son como por internet y a todos les gusta hacer lo mismo que yo. Entonces a veces escribimos juntos. Y yo hago como una parte de la historia y la otra persona como que la continúa con sus propias ideas. Es muy divertido. Solange, una persona de nuestro equipo, le pregunta, ¿y esas historias tienen un nombre? O Stephanie dice, es que son muy aleatorias, dependiendo de cómo esté el ánimo. Todas son ficticias. Creo que tengo 32 publicaciones. Sí, dice, es que estoy buscando acá una. Entonces, entre ustedes van leyendo lo que va escribiendo la otra persona. ¿Y cómo saben que va a terminar? Que van a terminar la historia. A veces no tiene término, dice Stephanie, es muy raro. Por ejemplo, acá tengo una que se llama Daydreaming, que es cuando uno sueña despierto. Era un cuento. Entonces es un poquito largo, pero, por ejemplo, uno habla de una parte, de cómo está la vida de esa persona, entonces ella sueña de día con los libros que le han gustado. Solange pregunta, por eso mencionás libros como Crepúsculo. Claro, como esas cosas como famosas, hash hash y todas esas cosas. Hago muchas de esas cosas. Es como una especie de narración mezclada con diálogos como de teatro. Somos hartos los que hacemos esto, como 60.000. Tenemos un grupo en que estamos todos los que hacemos estas cuestiones raras. Y a mis papás no les gusta.
Entonces, estas cosas raras que escribe Stephanie y muchos otros estudiantes, que no les gustan a sus padres, que nosotros como profes muchas veces no vemos o valoramos, son tareas retóricas y cognitivas de alta complejidad. Implica la escritura colaborativa con otros, a veces a través de más de una lengua. Requieren creatividad, estructuración textual, planificación, revisión. Son textos significativos, en donde se juegan identidades, autopercepciones, y que se dirigen y ajustan a lectores reales, que reaccionan y comentan. Sin embargo, como ven en esta diapositiva, los estudiantes otorgan poco valor a estas prácticas. De hecho, nos costó mucho que las declarasen en las entrevistas y conversaciones. No hablaban de ellas cuando les preguntábamos, porque no las conceptualizan como escritura de verdad, como ese profe de la historia real del principio. Lucho dice, he escrito o he intentado escribir uno que otro poema, pero no tengo mucho talento, así que también los dejo ahí a medias. Stephanie otra vez dice, participé en un concurso de segundo medio y gané el primer lugar de mi liceo, pero me da mucha vergüenza publicarlo, no sé por qué, no me sentía preparada. Keila, otra estudiante, dice, en el colegio, la básica, a todas mis amigas les escribí una carta, a mis amigos también. A veces me pongo a pensar que era tonto, ¿por qué escribía tantas cartas? Lo más interesante, quizás, es que estas prácticas vernáculas poco valoradas y poco visibles ayudan a mediar la experiencia universitaria. No se quedan en un hobby ajeno al aula. Y eso lo podemos ver en este relato de infancia. Infancia también es el nombre que esta estudiante se da a sí misma y esa es la ilustración inspirada en su historia. Más adelante Natalia les mostrará más evidencias de esta relación, ¿no? Infancia dice, fue difícil, sobre todo al principio, porque nosotros veníamos de una escritura que era muy simple, ni siquiera mucho ocupar el computador, el Word, las normas Zapa, benditas normas Zapa, que hasta en mi segundo año me cuestan. Pero ha sido descubrir, me ha picado el bichito de ir descubriendo, tanto en la escritura como en la lectura. Y dice Infancia, yo siempre he sido bien pegada a la lectura, pero a mi gusto. He tenido que adentrarme a lectura que no es de mi gusto, pero ha sido agarrarle el gustito a leer mucho. Lo que no te gusta e intentar entenderlo, y ahí mismo, pucha, hay una cita interesante, ya, busquemos. Y eso fue en sí lo que me costó y me terminó gustando. Y le preguntamos, antes de la universidad, ¿qué te gustaba leer? Infancia dice, yo era mucho de las novelas románticas. Federico Mocchia. Antes de entrar a la universidad me leí todos los libros. Igual me ha ayudado a leer harto, porque yo las novelas de 500 páginas me las podía leer en una semana. Así que esa costumbre de leer harto ha sido de harta ayuda. En la universidad, sí, porque hacen muchas lecturas y de muchos ramos. Ahora bien, hay dificultades. Los estudiantes también reportan dificultades al escribir. Un aspecto, por ejemplo, que aparece en nuestras entrevistas y que también se recoge en la bibliografía internacional, en otros contextos, en Inglaterra, por ejemplo, es una relación con las fuentes y con la voz académica que va mucho más allá de esas benditas normas APA. Los testimonios muestran desde poca claridad respecto de qué se espera de ellos, hasta una sensación de que su voz no importa si los están obligando a citar a los supuestos expertos. Esto es importante. Muchas veces cuando los estudiantes sentimos que no están citando como corresponde, en realidad ahí hay una pugna de sentidos, de identidades que es activa. Katy dice, al usar por primera vez citas en un texto, cuando llegué aquí no tenía idea, tenía miedo en realidad. Y yo igual busqué mucho, me esforcé demasiado. Yo sabía que no tenía que plagiar, porque eso ya era una X para mí. Como tenía que citar, citaba. Entonces yo tenía que estar mirando el texto cada rato y citar lo que el autor decía, y después estaba citado ahí. Pero yo tampoco sabía cómo relacionar al autor conmigo. Valentina, otra estudiante, dice, tenía que usar bibliografía de lo que yo hablaba. Entonces decía, ¿cómo voy a encontrar a alguien que sienta lo mismo que yo? Eso fue como algo muy fome, por decirlo así, del trabajo. Si yo quiero una reflexión mía, va a ser mía. Y no tengo que andar buscando autores que digan que eso es cierto. Ahora, también nos sorprendió hallar, nuestra pregunta, recuerden, es sobre escritura, que muchas cuestiones
en realidad se explican por factores que no tienen que ver con la escritura. No tienen que ver con la capacidad, ni tienen que ver con la formación previa, en colegios vulnerables, entre comillas, o técnicos profesionales, sino que tienen que ver con posibilidades o imposibilidades materiales. Keila dice, en lugar de apoyarme, como decirme, no, dale, sigue que vaya a terminar, que todo es difícil y no hay que rendirse, como que han dudado de mi lugar acá en la universidad, está hablando de su familia. Así como si te querés salir o no es lo tuyo, o a lo mejor te quedó muy grande o es muy difícil. Todos los días paso aquí en mi casa, llego solo a comer algo, a dormir y a bañarme. Todos los otros estoy acá, en la universidad, y los fines de semana en el trabajo. Entonces como que no paso casi nada en mi casa. Veo re poco a mis papás. En realidad ellos creen que yo vengo a la U a puro lesear. Valentina se refiere a otro problema material, a la distancia. El cambio fue muy brusco. Primero empecé viajando todos los días de mi comuna acá a la universidad. Eran prácticamente 2 horas. Entonces yo llegaba a mi casa y salía a las 6 de la mañana y llegaba a las 10 de la noche. Entonces fue un cambio muy brusco. No veía a mi familia, no alcanzaba a estudiar. Cuando viajaba no podía estudiar y se me hizo muy difícil. Pero igual el primer semestre me eché casi todos los ramos. Entonces fue complicado. Me decían, mañana hay prueba, y yo ni siquiera sabía que había prueba. Bueno, voy a dejar acá entonces este primer panorama y estos primeros testimonios y le paso la palabra a mi compañera de equipo, Natalia. Bueno, hasta ahora entonces hemos visto cuáles son los resultados de esta investigación y de qué manera lo que empezamos a ver entonces es que los estudiantes resultan ser mucho más hábiles retóricamente, tienen una serie de recursos basados en prácticas que practican, valga la redundancia, continuamente como parte de sus elementos de formación identitaria. Por lo tanto, si volvemos al título de la presentación que teníamos para hoy, que era diagnóstico, desafiamos un poco las nociones de sentido común porque nos damos cuenta que tenemos mucho que aprender de lo que los estudiantes ya saben hacer. Y para esta tercera parte de recomendaciones para la formación de lectores y escritores universitarios, me voy a basar en 3 elementos centrales. El primero tiene que ver con la necesidad de que los profesores y las instituciones, los soportes institucionales, conozcamos quiénes son los estudiantes y valoremos sus prácticas. Esto es sumamente importante porque cuando decimos valorar sus prácticas no es como, ay, mira qué entretenido lo que hacen los chiquillos pase, que esa retórica de el chiquillo pase al final es súper violenta, porque es como, ya, te valoro, pero me interesa que escribas como escribe todo el resto de la población universitaria, y no es la idea. Cuando hablamos de valorar una práctica, hablamos de reivindicar los conocimientos de los estudiantes, incluir las literacidades que traen, sus prácticas, su agencia, sus maneras de hacer cosas. Sobre esto, Federico nos acaba de dar un montón de ejemplos, para que nos quede claro que efectivamente los estudiantes participan en mundos letrados de una gran complejidad cognitiva, interpersonal, comunicativa, y que ahí hay un conocimiento súper importante. No son libros en blanco. En segundo lugar, y es a lo que nos vamos a abocar en esta segunda parte de la charla, hay que fortalecer institucionalmente el uso de estrategias similares a las que autogestionaron los estudiantes exitosos. Tanto lo primero, que es lo que acaba de mostrar Federico, sobre las prácticas vernáculas y su valorización y reivindicación, como fortalecer desde la institución, desde todas las asignaturas, desde todas las disciplinas, el uso de estrategias explícitas, similares a las que estos estudiantes hacen para ser exitosos, implica generar un cambio estructural en la manera en que la universidad enseña. La universidad por muchos años ha trabajado con una cultura del misterio, con una cultura de no transparentar las expectativas de aprendizaje, de no demostrar cómo lograr hacer las cosas, y por lo tanto
Eso ha redundado por muchos años que los estudiantes más exitosos en la educación superior sean aquellos que tienen el capital cultural de familias que han asistido previamente a la educación superior y por lo tanto se genera una especie de círculo vicioso, ¿cierto? Por lo tanto, uno de los resultados más sugerentes de nuestra investigación es la necesidad de fortalecer la formación de los escritores mediante un cambio estructural en la manera en que enseñamos. El tercer punto, que no lo vamos a abordar en la charla de hoy, pero sí lo vamos a dejar dirigido hacia dónde pueden saber más, es enseñar la escritura en el marco de las tareas auténticas de la escritura de las disciplinas. Todas las disciplinas necesitan de escribir informes de laboratorio, reportes clínicos, ensayos literarios, lo que sea en la disciplina que corresponda. Y por lo tanto ahí los profesores de esas asignaturas son los llamados a cambiar las formas de enseñar, no solo para los estudiantes que participan del programa PASE, sino que para toda la población universitaria que se beneficiaría ampliamente de esta enseñanza que estamos llamando en esta presentación inclusiva. Y de hecho, en nuestras entrevistas, uno de los resultados más potentes es que para los estudiantes la mayor ayuda durante su trayectoria universitaria no viene ni de los cursos de escritura, triste para nosotros, ni de los programas de apoyo, viene de los profesores de las disciplinas. Entonces, vamos a entrar de lleno a la idea de fortalecer en la universidad las estrategias que despliegan los estudiantes exitosos. Y a esas estrategias nosotros les pusimos un nombre, ¿ya? Las llamamos prácticas letradas autogestionadas, y que son aquellas prácticas que todos hacemos sin que alguien nos diga para estudiar, para manejar el flujo de la información, para leer, para organizar un texto antes de escribir. Entonces acá, por ejemplo, estos de nuestros 106 participantes, tenemos la cantidad de estudiantes que declararon hacer estas diferentes prácticas, como tomar apuntes, destacar ideas, hacer grupos de WhatsApp para discutir sobre la materia o las tareas que tienen que realizar, conversar en grupo, generar Google Drives para trabajar colaborativamente con los compañeros, anotar textos, usar pizarras, etcétera. ¿Ya? Aquí está toda la gama explicitada. ¿Y qué encontramos nosotros? Que en las encuestas, aquellos estudiantes que declaraban hacer más prácticas vernáculas, es decir, que tenían blogs, que tenían fanfiction, como los ejemplos que mostró Federico, eran también los que realizaban más de estas prácticas letradas autogestionadas, es decir, que utilizaban más la lectura y la escritura de manera autónoma para adquirir conocimientos en la universidad. Entonces, a partir de estas múltiples prácticas de escritura, les voy a mostrar 3 estrategias pedagógicas que se desprenden de lo que los mismos estudiantes exitosos del PASE, estudiantes que nosotros los entrevistamos el segundo año, por lo tanto ellos persistieron el primer año. Estas técnicas les fueron exitosas. La primera estrategia nos la narró Simón, que es una joven estudiante que tenía que escribir una bitácora. Es un género medio extraño, ¿cierto? Yo no sé si todos nosotros sabríamos de buena primera en qué consiste una bitácora. Simón dice, estábamos en el mismo curso, 4 de PASE. Entonces ahí como que les hablaba y les decía, ¿qué estáis escribiendo en tu texto? Me decían, lo estoy haciendo así, y como que ahí me daba una idea. Ángel, el investigador, le pregunta, ¿y eso por qué medio lo hacían? Simón, por WhatsApp, como que estabas escribiendo y le mandabas una foto de lo que habías escrito y decía, ah, ya, yo estoy haciendo algo parecido, entonces estamos bien, porque los dos lo estamos haciendo así. Fíjense que la estudiante le manda una foto de la pantalla que está escribiendo. Eso, que suena como, ah, qué inteligente, o que en la antigua escuela sonaría como, ah, está haciendo trampa, en realidad responde a una estrategia que deberíamos utilizar todos los profesores cada vez que asignamos una tarea, que se llama modelamiento. Todos los textos académicos son textos complejos, elevados, difíciles, que muchas veces no habíamos escrito ni habíamos visto nunca antes. Yo no sé lo que es una bitácora, así que entiendo que Simón haya tenido que recurrir a esta estrategia de ver si lo que está haciendo el otro se parece a lo que estoy haciendo yo. Por lo tanto, es fundamental que los profesores dispongamos ejemplos de años anteriores y cuando no tengamos, cuando es la primera vez que vamos a hacer la tarea, que elaboremos un ejemplo.
Explicitar las metas. ¿Para qué quiero yo que tú escribas la bitácora? ¿Qué es lo que espero que haya en el texto que tú me vas a entregar? Analizar los ejemplos, porque muchos de ustedes, todos los que hemos sido profes, diremos, pero yo subí un ejemplo al campus virtual y nadie lo leyó. Esa es la típica, ¿cierto? Entonces la idea es que esos ejemplos no se dejan en el ciberespacio, hay que analizarlos, hay que deconstruirlos con los estudiantes, discutir cómo se resuelven estas instrucciones, cada uno de los estudiantes las va a resolver distintas, ¿no? Y sobre todo, también discutir cosas que puede que no estén tan bien, porque los ejemplos reales de estudiantes no siempre son ejemplos perfectos. Otra estrategia que surgió desde los mismos estudiantes como estudiantes exitosos, la narra Sol. Sol es una estudiante que tenía que hacer un informe analizando, es un estudio de caso, un caso que apareciera en la prensa o en los medios, y analizarlo desde distintas perspectivas de las ciencias sociales. Y ella este trabajo le costó muchísimo. Esta parte de la entrevista ella nos las narra cuando nos cuenta sobre un trabajo que le costó hacer. Y Sol dice, sí, hice un resumen del caso, como que anoté en una hoja todos los puntos importantes y dónde podía identificar la materia. Por ejemplo, las instancias psíquicas, en qué parte o qué párrafo se dejaba ver aquella instancia. Y claro, justo en ese momento, lo de Rafael Garay salió en las noticias. Y como que igual dije, ya, ahí voy a buscar. Es que la verdad, eso me faltó mencionar, que antes de hacer el resumen de los elementos que tenía el caso, repasé la materia, porque era implementar la materia. Entonces teníamos que saberla muy bien. Al final, cada cosa que yo iba leyendo del caso en la prensa, yo decía, aquí puede ir algún elemento de sociología o un elemento de derecho. Esto que nos está contando Sol, que de hecho lo cuenta enredado, no sé si se dan cuenta, como que va y vuelve reconstruyendo cómo lo hizo, es una estrategia que deberíamos intencionar desde la enseñanza media y que lamentablemente la investigación internacional y la investigación nacional también muestra que se hace muy poco, y que es la estrategia de aprender a escribir a partir de múltiples fuentes. Algo que parece súper sencillo. Existen muchas investigaciones que muestran que la mayoría de las tareas de escritura que asignan los profesores, A, no tienen fuente, B, tienen una única fuente, y esa única fuente suele ser o el libro de texto, el libro escolar, o lo que dijo el profe. ¿Ya? Entonces, esta idea de tomar desde distintas fuentes para crear un texto, a uno, cuando es un escritor experto, le parece de lo más obvio, pero en verdad nunca lo enseñamos. Nunca enseñamos a los estudiantes que esto era algo que había que hacer y que es significativo. Entonces, tenemos que crear tareas de escritura en las que se requiere utilizar información desde más de una fuente. Y esta es una recomendación que va para muchos de los profesores que nos están acompañando hoy en la tarde. Esto debería partir en la enseñanza media. Como en general se hace poco, la propuesta es que esto tiene que andamiarse en la universidad, sobre todo en los primeros años. Para los estudiantes va a resultar difícil manejar la complejidad de significados provenientes de diferentes fuentes. Aquí esta chiquilla cuenta, tenía la materia en un lado, la prensa, los recortes de prensa en otro, etc. Entonces, para lograr esto, hay que enseñar cosas como subrayar, etiquetar, usar colores para marcar diferentes características de la fuente, etcétera. Estrategias que nos ayuden a vincular más fácilmente una fuente con otra. Y esta estrategia, enseñar esta estrategia, es pura ganancia, porque esto es una habilidad transferible. Una vez que yo aprendí a hacer esto para un trabajo, para un texto, puedo aplicar esta estrategia para muchos textos nuevos. La tercera estrategia, y la última que vamos a revisar hoy, nos la sopló Daesis. Daesis nos cuenta, él es un estudiante de física, es muy importante decir esto, él es un estudiante que se conceptualiza a sí mismo no muy cómodo con los textos escritos, con la lectura, con la redacción. Pero Daesis cursaba en una universidad que tenía teología, y en teología debía escribir ensayos. Tenía un problema, nos cuenta, porque leía, pero no asociaba una idea con no asociaba con una idea cada párrafo. Entonces, ahora lo último que estoy haciendo es, leí este párrafo y anoto qué dijo. Entonces tengo un bloc de notas para cada una de las lecturas en todo momento.
Entonces, cuando ya tengo que hacer el ensayo, solamente leo mis notas y voy recordando partes esenciales del texto. También, a medida que leo, trato de ver, identificar al tiro en qué quiero hacer mi ensayo. Al tiro planteo la introducción, delimitando el tema, que no se me haga tan complicado y pueda hacer la elaboración. Oye, ¿y esa estrategia se te ocurrió a ti o te la enseñaron? Se me ocurrió hace poco practicando. Bueno, resulta que esta estrategia que se le ocurrió a Esis también deberíamos enseñarla. Y esta estrategia corresponde en realidad a un conjunto de estrategias que se llaman estrategias de autorregulación de la escritura y que incluyen fases como, por ejemplo, planificar un texto. Lo que Daesis nos contó que hace cuando lee, como él sabe que está leyendo para escribir el ensayo, él comienza a planificar su ensayo a medida que lee. Él empieza a pensar qué postura va a defender a medida que se enfrenta por primera vez con el texto y luego genera una nota en su cuaderno de notas que lleva en todo momento y en todo lugar, dice, para no tener que volver al texto que tiene una complejidad que sabe que le cuesta manejar. Eso es lo que vamos a llamar regulación, ¿ya? O autorregulación. Y estas estrategias implican darse cuenta de que la escritura es un proceso, ¿ya? De que uno pasa por una etapa en la que va a pensar sobre lo que va a escribir y que luego pasa por otra etapa en la que va a tratar de poner eso por escrito y que mientras escribe va a tener que revisar y que cuando el texto esté listo otra vez hay que revisar y que probablemente después de que el texto esté completo vamos a tener que cambiar muchas cosas. La pregunta que les invito a que nos hagamos es, ¿nosotros tratamos como proceso la escritura en nuestras clases? La escritura como proceso es algo que todo el mundo repite como un mantra. Por lo tanto, es súper fácil que todos digamos, obvio, pero si para mí la escritura es un proceso. Pero si yo en mi clase le doy al estudiante una tarea de escritura, le doy tiempo para hacerla, me la entrega y con eso que me entregó se sacó una nota y se acabó el proceso, yo no trato la escritura como un proceso. Lo mínimo que debería haber en cualquier proceso de enseñanza de la escritura es una instancia de retroalimentación, es la posibilidad de mejorar el texto. Si no damos curricularmente, didácticamente, la señal de que los textos pueden ser continuamente mejorados, entonces es difícil que los estudiantes entiendan que de verdad la escritura es un proceso. En el mismo sentido, esto que se le ocurrió solo, nos cuenta Daesis, se puede enseñar. Se puede enseñar a crear planificaciones, se puede enseñar a generar mapas conceptuales, a generar gráficos para pensar el contenido de los textos antes de escribirlos. Muchas veces los textos malos son textos que son frutos de la improvisación, de que me senté a escribir el ensayo 4 horas antes de escribirlo y no pensé con antelación cómo iba a estructurarlo, qué iba a decir en ese ensayo. Del mismo modo, implementar entregas previas como profesores. Si nosotros queremos dar la señal de que la escritura es un proceso, entonces hagamos una entrega donde primero nos muestran la idea de su trabajo, que luego nos den un avance del 15% escrito, donde le podamos corregir el estilo, el orden, cómo lo está haciendo, cómo va, donde le podamos anticipar al estudiante si sigue así, qué nota se sacaría. Demos la oportunidad, por ejemplo, en las clases universitarias o escolares, de conversar sobre los textos que vamos a escribir, de contarle a un compañero qué va a decir mi ensayo y que el compañero me diga, no me parece una buena idea, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esta cita está tomada de un texto que va a ser publicado en agosto de este año, así que cuando sea agosto los invitamos a que nos googleen a los autores, porque en el fondo quiero volver a cómo este conjunto de recomendaciones que les hemos dado y este conjunto de resultados de investigación nos señalan el camino a cambiar institucionalmente la forma en que hacemos las cosas. Hay una cultura institucional donde clasificamos a los estudiantes como que traen déficit, donde pensamos que hay que hacerles diagnósticos para saber cuáles son esos déficits y cursos para enseñarles eso que no saben, y nunca nos hemos planteado de otra manera. Hoy en día nuestra universidad recibe una diversidad y por lo tanto, como ya no es la misma universidad que antes, es la universidad la que debe cambiar. Leo, en este sentido,
es preciso relevar, tal como señalan otros estudios, la responsabilidad institucional de modificar las prácticas de enseñanza para ajustarse a las necesidades de los nuevos estudiantes universitarios. En el caso de la escritura, posicionando a los estudiantes como agentes productores de sentidos, conscientes de las variedades y de los recursos que ofrece la lengua, reivindicando y otorgando un lugar a las propias prácticas de lenguaje. Es decir, más allá de hacer lo que hemos hecho durante muchos años en los cursos de nivelación, que es esperar que el estudiante se asimile al hábitus institucional, es poder empezar a pensar una institución que les permita a los estudiantes descubrir las variedades de la lengua, los usos, las connotaciones sociales, ideológicas que esas variedades tienen, y que ellos como agentes puedan apropiarse esas variedades. Acá en el artículo seguimos formalizando estas ideas que hemos presentado hoy en este seminario. ¿Cómo hacer este cambio estructural? Primero, reivindicar, valorar e incluir en el aula las prácticas letradas no académicas de los estudiantes. ¿Por qué no hacer TikToks en nuestras clases de biología? ¿Por qué no? No solo son formas valiosas en sí mismas de participar, crear y comunicarse, sino también constituyen recursos mediadores de la experiencia letrada universitaria. Yo hago un TikTok sobre mi gato, pero en la universidad hago uno sobre biología, y lo siguiente que hago ya no va a ser un TikTok, probablemente va a ser un tutorial de un procedimiento de laboratorio. Esa idea de mediación de la experiencia letrada a través de los conocimientos que los estudiantes ya tienen, no ha sido suficientemente explorada en la enseñanza de la escritura. Esto implica a nivel de aula incorporar formas de escritura no tradicionales, gracias a las que gradualmente se construyen recursos semióticos académicos, especialmente en el primer año. Y por último, lo que hemos venido conversando sobre las estrategias cognitivas de alto nivel que los estudiantes exitosos hacen solos. No las deberían hacer solos. Nosotros como profes, como unidades de apoyo académico, como profes de la secundaria, de la escuela media, podemos fortalecer esto. Dice el texto, fortalecer iniciativas de enseñanza de la escritura en el ingreso de la universidad que introduzcan de forma gradual y andamiada tareas complejas, transferibles, de alto nivel cognitivo, similares a las que los estudiantes de este estudio autogestionan. Aspectos como la autorregulación, la planificación o el monitoreo de procesos se encontraron en muchos ejemplos en que los estudiantes probaban estrategias personales, como anotar lectura, organizar información extraída desde distintas fuentes o monitorear junto a un par la forma de su escrito, compartiendo fotografías de la pantalla. Este tipo de prácticas de carácter estratégico y colaborativo debe incluirse en los repertorios de tareas escritas, tanto en cursos disciplinares como de formación en escritura. Para terminar, siempre es importante agradecer. Esto que está acá es otra ilustración de Sol Díaz para el proyecto. Aquí está recogida la idea de las voces desde dentro de la universidad. ¿Qué dice un estudiante que tiene la experiencia de haber quedado ahí? Y este proyecto que se llevó a cabo durante un año completo en 3 universidades distantes geográficamente, no habría sido posible sin este equipo grande que está aquí: Roxana, Fernanda, María Paz, Solange, Ángel, Sebastián, María Pilar, Caterina y Valentina, y algunas ayudas en los análisis de datos de la doctora Lorena Ortega. Muchas gracias por su atención. En esta pantalla están nuestros correos electrónicos institucionales. Los invitamos a escribirnos si quieren compartir con ustedes alguna inquietud o algo que se haya quedado pendiente, si podemos ser de utilidad en el trabajo que ustedes están realizando con la enseñanza de la escritura o con el programa PASE. No duden en escribirnos. Lo peor que puede pasar es que nos demoremos en contestar. Si eso ocurre, insistan. Muchas gracias por dedicarse este tiempo a escucharnos, y ahora quedamos nosotros abiertos para escucharlo a ustedes y poder conocer sus impresiones y, si tuvieran alguna, contestar sus preguntas. Muchas gracias, Natalia y Federico. Vamos a comenzar esta segunda instancia, que es el momento en que nuestros invitados hacen preguntas, comentarios con respecto a la presentación que se ha realizado. Antes de partir las preguntas, quisiera
dar un saludo a todos los que están hoy día presentes, porque hay personas de distintas regiones de Chile y además personas del extranjero, así que muchas gracias por ser parte de esta comunidad virtual. Y ahora vamos a comenzar con las preguntas. Como somos 61 en este momento, queremos permitir que ¡Wow! las personas puedan hacer las preguntas correspondientes, entonces también queremos escuchar su voz, que es muy importante. Entonces vamos a encender el micrófono cuando queramos hacer una pregunta. ¿Le parece? Me pueden decir que sí por el chat o con las manitos arriba, y ahí entendemos y utilizamos los distintos lenguajes. A vos, te digo, Rubén. Escuchar a la gente que no entiende nada que atrás. ¿Rubén? Bueno, vamos. Ah, hola Rubén. ¿Abriste tu Estoy. micrófono? Perdón, que llegué tarde, pero estoy por acá. Hola Rubén, ¿quieres hacer una pregunta? No, tranquilo. Ah, perfecto. Muchas gracias. Entonces, estamos en la sesión de preguntas para Federico y para Natalia. Podemos hacer preguntas a través del chat, yo las leo, o preguntas derechamente a través de la apertura del micrófono de sus respectivas conexiones. Así que estamos esperando las preguntas con respecto a la investigación. Marión levantó la mano. Muchas gracias, Marión. Hola, Marlon, de Perú. Perdón, Marlon, disculpa. Sí, una consulta para Natalia y Federico, que tiene que ver con el carácter situado de las prácticas vernáculas de lectura y escritura que los chicos desarrollan, ¿no? ¿En qué medida han encontrado ustedes dificultades para que estas estrategias, digamos, más ubicadas en los contextos de ellos, puedan transferirse a, digamos, el contexto académico, que es a donde están incorporándose? ¿Hay algunos retos? ¿Qué dificultades? No sé, ¿reportan esto los chicos en la investigación? Gracias. Federico, ¿quieres contestar? Bueno, vamos entre los dos, si quieres. Sí, yo diría que el Nosotros, principal reto es que los profesores tengan la intención de escuchar y conocer estas prácticas. Porque lo que nosotros escuchamos todo el tiempo de nuestros pares, sobre todo de las disciplinas, es estos chiquillos tienen muchos problemas, no saben escribir, no leen nada, no tienen hábito, etc. Entonces, primero o sea, el concepto de prácticas vernáculas no está instalado para nada en la universidad, es un concepto muy de los investigadores, y la propuesta ahora es empezar a pensar diseños de enseñanza que reivindiquen esas prácticas y que las incluyan. Hay toda una línea de estudios que se llama, me olvidé cómo se llama, Federico, la línea gringa de Loria Saft, el tercer espacio, donde se plantea básicamente que existe un espacio académico, un espacio de prácticas sociales vernáculas, juveniles, con cultura pop, la cultura en la que participan los jóvenes, y que las aulas universitarias deberían ser capaces de crear un espacio intermedio donde esos contextos y esos saberes puedan dialogar. La idea es que estas prácticas, que efectivamente, como decía Marlon, tienen un carácter situado en un contexto que no es el académico, uno pueda, como una herramienta, jugar a el ejemplo que di, ¿cierto? O sea, vamos a trabajar en hacer informes de laboratorio en biología, pero antes de llegar a escribir el informe de laboratorio, vamos a partir haciendo un TikTok de laboratorio, después vamos a hacer un tutorial sobre un procedimiento de laboratorio como tal, y por último vamos a pasar a escribir ese texto, ¿ya? Entonces, que haya la idea de una mediación, pero son temas que tenemos que explorar, porque efectivamente convencer, sobre todo pienso yo, a los profesores disciplinares, que es donde esto tendría más sentido y mayor impacto, es duro. Fede, ¿algo que agregar? Sí,
Lo bueno cuando otro responde antes que uno es que uno tiene tiempo de pensar una respuesta. Sí, por eso traté de que partieras tú. Te agradezco esos minutos de ventaja. Un par de cosas. Primero, digamos, gracias Marlon por la pregunta y me alegra muchísimo, muchísimo que haya gente de Perú, de Argentina, de Chile, de tantos países. Me parece una pregunta súper importante porque en el fondo estamos preguntándonos sobre el diálogo o la falta de diálogo entre las formas de escritura fuera de la universidad y las formas de escritura en la universidad. Lo primero es pensar si esas formas de escritura fuera de la universidad funcionan como contaminantes, como amenaza, como interferencia en la escritura esperada en la universidad, o al revés, colaboran, anticipan y, digamos, proveen de habilidades transferibles al ámbito universitario. Esa es la primera pregunta. Y me parece que nosotros mostramos evidencias de cómo en algunos casos esas formas de escritura distintas a las de la universidad se transfieren a la universidad, se pueden aprovechar. Entonces veíamos el testimonio de una estudiante que con algo de vergüenza, no se vio en la transcripción, pero con algo de vergüenza nos contaba que era fanática de las novelas rosas, esas que en la tapa tienen un señor muy musculoso, como He-Man, rubio, qué sé yo, y que se compran pirateadas en la feria, y que se las leía una por semana. Bueno, eso le da una habilidad y un entrenamiento para poder hacerse cargo de la sobrecarga de lecturas en la universidad. Entonces ahí tenemos un ejemplo concreto y vimos otros de cómo esas prácticas censuradas, invisibilizadas, etcétera, estigmatizadas, se pueden transferir. Por otro lado, hay otro tipo de prácticas que pueden interferir en lo que se espera en la universidad y que tienen que ver con otras maneras, por ejemplo, de intercambio o de construcción de conocimiento. Y ahí lo que hay que hacer también es tematizar, no estigmatizar, sino tematizar para enseñar otras maneras de construcción de conocimiento propias del ámbito universitario. Voy a dar un ejemplo concreto. En el ámbito universitario hay un peso y una importancia enorme al tema de la autoría. La autoría es muy importante. Los conocimientos no son valiosos en sí mismos, sino que tenemos que siempre saber quién se hace cargo de ese conocimiento. Que puede ser la Organización Mundial de la Salud, Bourdieu, no sé. Alguien se tiene que hacer cargo, ya sea una institución, un autor, un grupo de investigación. Y eso fuera de la universidad no funciona tan así, porque nosotros cuando reposteamos información, aunque tendríamos que ver las fuentes, etcétera, muchas veces el propio contenido, su interés y su relevancia hace que sea suficiente para compartirlo. Entonces ahí tenemos un ejemplo de una práctica que es distinta a la universitaria y que habría que, digamos, tematizarla y diferenciarla. En segundo lugar, respecto a la pregunta del colega, nosotros encontramos casos en donde la transferencia es silenciosa. La estudiante nunca va a decir, Stephanie nunca va a decir en el aula, yo leo mucha novela rosa, entonces no tengo problema con leer ese paper para la semana que viene. Entonces el estudiante casi como que está en un ejercicio de supervivencia oculta de sus habilidades previas. Entonces ahí aparece lo que dice Natalia, que me parece muy interesante, que hay autores que están elaborando sobre esto, Natalia es una de ellas, Teresa Lilis, que es, ¿por qué no abrir la puerta a ciertas prácticas que son ajenas a la universidad, pero que tienen un potencial formativo enorme? Entonces, por ejemplo, yo esto lo he observado y lo incorporé a mis clases en la Universidad de California, lo usan en el programa de escritura. Si nosotros entrenamos a nuestros estudiantes para que elaboren instructivos de YouTube, resulta que tenemos muchos estudiantes que son youtubers. Y eso va a ser algo naturalmente, digamos, asimilable a la universidad y que genera una serie de saberes muy pertinentes. Entonces, ya esa es otra manera de incorporar esas prácticas que están afuera. Por último, quiero decir que esta pedagogía inclusiva de la escritura es una cuenta pendiente, es algo que todavía no está consensuado y desarrollado. Todavía no tenemos manuales de escritura que incorporen de manera central el uso de esas prácticas vernáculas de interés que suceden fuera de la universidad. Así que por eso también es relevante esa pregunta. Eso es algo que tenemos que hacer a futuro. Gracias, Federico, Natalia. En el chat también ya comenzaron a aflorar muchas preguntas y quisiera comentar algunas para que ustedes pudiesen hacer la distribución correspondiente. La primera de ellas nos la envía Constanza Segura
y nos dice, bueno, dice, tengo una pregunta. ¿Cómo se define lo que es un estudiante exitoso? ¿Bajo qué parámetros? ¿Sí? Esa sería una primera pregunta. Y luego Stephanie Kloss nos señala, dice, con respecto a lo último que mencionó Natalia, estaba con nombre y apellido, ¿hay algún estudio relevante o clarificador en el ámbito de las estrategias cognitivas para apoyar el proceso de los estudiantes? Si quieres, Nati, puedo tomar la primera brevemente y te dejo la segunda. Sí, como quieras, dale. Bueno, la palabra exitoso es una palabra bastante fea, vamos a partir diciendo eso. De hecho, cuando queremos hablar de estudiantes exitosos nos cuesta encontrar una palabra. Exitoso suena un poco, no sé, exitista, neoliberal, pero sí queremos que los estudiantes que están estudiando en la universidad, incluso en la escuela, en el sistema escolar, con mucha ilusión, con mucho esfuerzo, de todo tipo, con mucha expectativa, queremos que a esos estudiantes les vaya bien. Y cuando decimos que les vaya bien, significa que se gradúen, significa que se gradúen en plazos razonables para ellos, para sus expectativas, que esos pueden ser variables. Queremos que las evaluaciones también les vaya bien, queremos que aprendan. Entonces, todos estos componentes integran lo que nosotros llamaríamos un estudiante al que le va bien. Por supuesto, la verdad es que decir que un estudiante exitoso es, por ejemplo, un estudiante que se gradúa en término, eso sería discutible, porque bueno, la vida, ¿no? Pasan cosas, la pandemia, el estallido, me separé, me deprimí, tuve que salir a trabajar y parar un tiempo. Entonces las trayectorias son súper diversas. Incluso hay estudios, en Argentina este es un tema que se ha estudiado bastante, hay estudios que muestran como un estudiante que quizás no termina la universidad, en Argentina donde la universidad es mayormente gratuita, en el 80% de los casos, más o menos, es un estudiante que en algún sentido también es exitoso porque ha tenido una formación que le ha permitido acceder a mejores trabajos, ha aprendido cosas, ha establecido redes. Entonces, la noción de exitoso tiene que incorporar esas trayectorias que son un poco más subjetivas y más diversas, ¿no? Pero el tema de cómo se vincula su trayectoria universitaria con su expectativa, me parece que es una manera de dar cuenta de eso. Y en este caso tenemos estudiantes, los que nosotros estudiamos, son estudiantes que fueron la primera generación que ingresaron vía cupo pase. Tenían muchos estigmas de sus familias, de ellos mismos, autoimpuestos de la sociedad respecto de sus supuestas carencias, y nosotros entrevistamos a estudiantes que estaban en segundo año. Sabemos que la tasa de abandono en primer año es muy alta, en general es un periodo crítico. Entonces, estos son estudiantes que han podido sortear, ¿no?, esos grandes desafíos. Así que en ese sentido los consideramos exitosos. En Chile, además, el 30% no persiste el primer año. Entonces, estos estudiantes saltaron esa barrera. Por eso los llamamos estudiosos, no, exitosos. Sobre la pregunta de las estrategias de autorregulación, afortunadamente sobre ese tema, el tema cognitivo, es de lo que más vamos a encontrar investigación, tanto en enseñanza media como en universidad. ¿Ya? Por ejemplo, yo cité una investigación, no, nada que ver, la que cité es de colegio, pero no era sobre autorregulación, era sobre tareas que implican utilizar más de una fuente. Sobre autorregulación, hay un trabajo nuevo de una estudiante de Montserrat Castelló. Entonces, la estudiante, como estoy ahora en Zoom, me dio lata ponerme a buscar, pero es una revisión bibliográfica sobre los procesos de autorregulación en estudiantes universitarios. Es Montserrat Castelló, es la segunda autora de esa revisión bibliográfica y su coautora es la primera. Y ahí se hace un barrido sistemático de todos los estudios que hay sobre este tipo de estrategia en estudiantes universitarios.
Y hay mucho, o sea, básicamente si ustedes buscan escritura, autorregulación, universidad, van a encontrar un montón de investigación, porque por lo general para las estrategias de autorregulación se pueden hacer instrumentos, y muchos investigadores del área de la psicología trabajan con ese marco más cognitivo, ¿ya? Y como decía, ¿qué significa autorregulación? Significa estrategias relacionadas con conciencia del proceso, con una conciencia como metadiscursiva, ser capaz de volver al texto y analizarlo, revisarlo, cambiarlo, va por ahí. Pero sí, la verdad es que hay, afortunadamente sobre ese tema hay mucha investigación publicada. Yo les recomiendo ir a Scholar Google y poner esas palabras claves para acceder a esa bibliografía. Gracias, Natalia. Mira, acá hay dos preguntas y un comentario. Voy a primero plantear las dos preguntas y luego de su respuesta planteo el comentario. Marcela Flores nos pregunta y dice, considerando la brecha educativa existente en los establecimientos educacionales en Chile, educación particular, subvencionados, públicos, ¿cuál sería la misión de las instituciones de educación superior para fortalecer estos aspectos? Y por otro lado, Ángel Valenzuela nos dice, ¿han visto ustedes alguna evolución, a lo menos desde la irrupción del concepto de alfabetización académica, en el trabajo de la enseñanza de la escritura en la universidad? ¿Han indagado en el impacto o los comentarios de los estudiantes de los cursos de escritura académica? Muy buenas preguntas las dos. Difícil la de Ángela. Sobre la pregunta de Marcela, le agradezco, es una buena pregunta, porque uno de los grandes hallazgos de este estudio es que hay que cuestionar el concepto de brecha. ¿Ya? Es muy grave la manera en que los estudiantes se autodenostan en su discurso, planteando cosas como, no, es que yo no soy muy bueno porque estudié en técnico profesional. Ah, no, es que yo no tengo capacidad analítica porque fui a una escuela pública. Tenemos el artículo que estamos escribiendo ahora mismo, ese todavía no está escrito, no se los puedo recomendar, es sobre eso, es sobre cómo las representaciones del déficit permean los discursos públicos, y ahí hay harto que cuestionar. Les voy a dar un ejemplo súper pedestre, pero es bien concreto. Está súper instalada la idea, por ejemplo, de que los textos escolares que se reparten en las escuelas públicas son menos buenos que los que se compran en las escuelas privadas, ¿cierto? Yo soy autora de textos escolares y escribo de los dos tipos. Y escribo lo mismo, ¿ya? Entonces, los textos escolares los hacen personas especialistas. De hecho, las licitaciones, que es la vía por la que el ministerio genera esos textos escolares, permiten que las editoriales puedan contratar gente de autores, tienen unos parámetros súper duros. Para que un libro gane una licitación tiene que ser muy bueno en muchos aspectos. Entonces, este mito de que necesariamente la enseñanza que se imparte en un colegio privado va a ser mejor que la de un colegio público, hay que empezar a deconstruirlo, y hay que empezar en cambio a mirar otros factores que no tienen que ver con una brecha de conocimientos, sino que tienen que ver con una brecha estructural de oportunidades y posibilidades materiales. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí viene el segundo hallazgo, esto no lo estoy diciendo como desde la buena onda, lo estoy diciendo de lo que encontramos en el estudio. Primero, encontramos que los estudiantes tienen una reproducción del discurso del déficit brutal que impacta en su capacidad de aprendizaje, ¿ya? O sea, la autoeficacia de estos estudiantes está dañada por un discurso institucional que los sitúa como sujetos de déficit. Y en segundo lugar, cuando nosotros empezamos a indagar sobre sus vidas en las entrevistas, tenemos estudiantes que trabajan en el retail todo el fin de semana. Desde el viernes en la tarde hasta el domingo no salen del mall. Viven en una casa donde hay 8 personas, porque vive la hermana, la hija de la hermana, la pareja de la hermana, donde no hay computador, donde no hay espacios para estudiar. Entonces tenemos situaciones como la que contaba Katy, creo que era, Keila, que en su familia no entienden que la estudiante tenga que estar en la universidad para estudiar, y creen que está como carreteando, ¿cierto?
porque en la familia no existe la experiencia de la educación superior, por lo tanto no están los tiempos, los medios, las condiciones para que los estudiantes se puedan dedicar a estudiar. Tuvimos ejemplos de estudiantes que viajan 2 horas para ir a la universidad de ida y vuelta, muchos. Estudiantes que, o sea, 4 horas en total. Estudiantes que después de ese viaje de 4 horas trabajan todo el fin de semana. Estudiantes que tienen hijos. Estudiantes que viven en contextos donde no tienen computador, luz, y eso se ha desvelado de una manera brutal ahora con el tema de la pandemia. Entonces, la pregunta que quiero hacer es, ¿realmente Pepita tiene una brecha educativa respecto de José Tomás? Si consideramos que Pepita trabaja todo el fin de semana, va a la universidad en transporte público en un viaje de 2 horas diarias de ida y 2 horas diarias de vuelta, y en su casa no tiene espacios destinados al estudio, versus un estudiante que vive a menos de 40 minutos de la universidad, que llega en auto, que tiene nana y que puede estudiar todo el tiempo que no está en la universidad, puede dedicarlo a estudiar. También puede dedicarlo a hacer deporte, puede dedicarlo a descansar, puede dedicarlo a recrearse. Con esa desigualdad brutal, que es una de las cosas que emergió como resultado de nuestro estudio, ¿realmente es que Pepita sabe menos álgebra que José? Es una pregunta que para nosotros fue como una cachetada, porque nosotros partimos mucho con la idea de, bueno, ¿cómo nos hacemos cargo de que estos estudiantes saben menos? No sé si saben menos. O lo que ocurre es que hay un universo de condiciones estructurales que los predispone. La historia con la que partió Fede hoy es súper valiosa. Es de un estudiante que no tenía internet en su casa para subir la tarea que Fede le dio y se tuvo que ir a su trabajo a hacerlo. Y que a pesar de todo eso logró hacer un video como completamente emocionante, con una gran calidad, no solo conceptual, sino que... Entonces, este estudio a nosotros nos invita a replantearnos el concepto de brecha, de la brecha educativa. Y probablemente si a Pepita del Pase le damos las mismas oportunidades de descanso, esparcimiento, no tener que trabajar, tener espacios para estudiar, es muy probable que pueda alcanzar un nivel como el que tienen los estudiantes tradicionales. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, la respuesta y la propuesta que nosotros estamos haciendo es que la universidad cambie sus formas de enseñar para pensar en las pepitas de la sala, para pensar en las estudiantes, en los estudiantes que no tienen las condiciones. Y eso ha sido, o sea, es nuestro próximo gran proyecto investigativo, hacer un giro hacia el bienestar como factor fundamental del aprendizaje. ¿Fede? Sí, nada que agregar. Me gustaría responderle la otra pregunta, estoy de acuerdo, de Ángel. Y Ángel preguntaba si desde que empezamos a hablar de alfabetización académica hace 20 años hubo cambios, una evolución en el enfoque. Muy buena pregunta, Ángel. Y si hay alguna relación entre los cursos de escritura y su impacto, qué tipo de impacto hay. Entonces quería decir, en primer lugar, que sí, que hay una evolución o hay una maduración, digamos, respecto de ese enfoque. Yo justamente estoy escribiendo estas semanas un artículo sobre eso que se va a publicar en manual de Routledge. Me parece que en primer lugar hay un cambio respecto a lo que estamos presentando hoy, y cuando digo un cambio también nosotros cambiamos, desde una mirada mucho más hegemónica, de una mirada mucho más reproductiva, que es el concepto original de alfabetización académica, donde el estudiante que entraba a la carrera de ingeniería tenía que transformarse en ingeniero o en ingeniera, la estudiante que entraba a filosofía tenía que pasar a escribir como filósofo, a entrar a esa cultura, a culturarse, eso sabe ese concepto. Y hoy tenemos una mirada mucho más negociada, donde las identidades son más diversas, donde las formas de comunicación son más diversas, con una mirada de más agencia los estudiantes respecto de cómo negocian su inclusión y su participación en esa y otras comunidades. Esto es algo que viene de varias líneas, ¿no? De nuevos estudios de la literacidad,
también de, por ejemplo, justo esta semana estuve leyendo estudios sobre lenguas de herencia. Hay varios paradigmas que están colaborando con una mirada más compleja respecto de ese proceso. Otro espacio de maduración y de cambio tiene que ver con un enfoque puramente lingüístico respecto de qué significa aprender a leer y escribir en educación superior, hacia enfoques mucho más situados, más culturales, que tienen más que ver con qué cosas hacemos y no con qué verbo usamos, digamos. Y al mismo tiempo, desde los enfoques más puramente culturales, una incorporación de los elementos lingüísticos, como obviamente en última instancia, cuando escribimos tenemos que tener algún manejo de la lengua y alguna teoría de la lengua. Eso por un lado respecto de los cambios, ¿no?, que por lo menos yo veo en estas 2 décadas. Respecto de cuál es el impacto de los cursos de escritura, lo primero que tengo que decir es que los cursos de escritura pueden ser buenos o pueden ser malos, o pueden ser más o menos. Y el impacto va a ser distinto. En ese sentido, no basta con decir vamos a poner un curso de escritura. Tenemos que ver qué tipo de curso y formado por qué pedagogía, cuántas horas, quién lo dicta. Entonces, por eso el campo de la gestión de programas de escritura es un campo súper complejo. La escritura cruza elementos culturales, disciplinares, lingüísticos, pedagógicos, curriculares, de presupuesto. Entonces, primero eso. En segundo lugar, más allá de si el curso es más bueno o más malo, nunca va a ser tan malo. Hay que ser realmente muy malo, hay que ser un curso muy malo para que no tenga ningún impacto positivo. Y también quiero decir que los cursos de escritura son solo uno de los enfoques posibles para apoyar el desarrollo de la escritura en educación superior. La escritura se apoya de múltiples maneras que ojalá se puedan instalar simultáneamente, con laboratorios de escritura, donde los estudiantes van a consultar, con tutorías de escritura a partir de pares un poco más avanzados en las carreras, a partir de cursos en diferentes etapas y con diferentes modalidades, a partir de cursos ad hoc, como por ejemplo son muy exitosos los cursos de apoyo para la escritura de tesis en las etapas finales. Esos cursos son muy importantes y lo que hacen es acompañar a los estudiantes en la escritura de un género complejo que requiere a veces acompañamientos muy cuerpo a cuerpo, digamos, y muy personalizados. Respecto de las evidencias, la verdad es que no hay tantas evidencias, las evidencias en general son dispersas. Hay muchas evidencias, por ejemplo, respecto a la experiencia subjetiva de los actores, y esas evidencias son bastante consistentes. Los profes sienten que los estudiantes escriben mejor, los estudiantes sienten que escriben mejor cuando van a cursos de escritura o a modalidades de apoyo a la escritura de diferente tipo. Y quiero decir, por último, que con Natalia, con Gabriela Gómez y con un gran equipo, estamos tratando de levantar evidencias en ese sentido respecto de la relación entre escritura y desempeño en educación superior. Así que esperamos ya este año tener un primer paper sobre eso con evidencias empíricas que muestran cómo los estudiantes que escriben mejor son también los estudiantes a los que les va mejor en la universidad, y eso nos puede dar apoyo para instalar, para ir a negociar con tomadores de decisiones y pedir fondos para hacer más cursos, porque hay evidencias concomitantes sobre ese vínculo. Muchas gracias. Bueno, ya entramos como en la última parte de esta sesión, este encuentro virtual, y voy a plantear las 2 últimas preguntas. La primera la hace Alejandro Ortiz, y dice, bueno, quiero hacer un comentario. Dice, es importante cómo estas prácticas de escritura vernáculas permiten al estudiante acceder a un dominio controlado por las élites. De alguna manera debemos también incluir a los estudiantes en el proceso de conocimiento de las disciplinas, hacerlos parte de la disciplina y que las aprendan. Y Paulo nos dice que, nos da un saludo y nos dice, bueno, ¿cuáles creen ustedes que son los parámetros para poder llegar a decir que un estudiante está realizando de forma lograda o no lograda una escritura a nivel académico? ¿Qué estudios, metodologías o autores pueden ser referente o material de ayuda para que un tutor profesor pueda enseñar a un estudiante pase a redactar, por ejemplo, un ensayo o un artículo a un nivel logrado o parcialmente logrado en el contexto de lo académico? A mí me gusta esa última pregunta, si puedo. Adelante. Bueno, la primera me parece que es más bien un comentario y efectivamente la idea es incluir a los estudiantes en el proceso de conocimiento de las disciplinas, pero esa inclusión es una inclusión que todos los estudiantes necesitan.
sean de cualquier colegio, vengan de cualquier formación previa, tengan cualquier capital cultural anterior, nadie tiene un conocimiento disciplinar antes de llegar a la universidad. Entonces, efectivamente, por eso nosotros pensamos que esta idea de repensar la enseñanza de la escritura y hacerla siempre como de una manera inclusiva, permite generar mediaciones, puentes, diálogos con conocimientos que nos van a servir para empoderar a los estudiantes como personas que conocen, como sujetos epistémicos válidos. Ahí le estoy robando la frase a Martin Nistran. Y en ese sentido, también concientizar de la idea del comentario que dice Alejandro, que este dominio controlado por las élites responde a un lenguaje y que hay variedades de lenguaje y que los estudiantes pueden empezar a moverse deliberadamente entre un lenguaje y otro, versus la idea de esperar que el estudiante se asimile y que después de la experiencia universitaria cambie su manera de hablar o su manera de escribir, ¿cierto? Entonces, esta idea, como en el fondo de moverse entre registros de manera deliberada, tiene mucho que ver con una pedagogía crítica, ¿cierto? Ser crítico significa ser capaz de entender que los lenguajes conllevan significados sociales. Eso por mi parte. Con respecto a la otra pregunta, sobre la pregunta de qué material nos puede dar parámetro, voy a dejar que Fede se explaye, solamente quiero decir que el parámetro siempre va a estar dado por el uso. Aquello que al estudiante, el profesor real de su disciplina, vaya calificándoselo como algo bueno. Supongo que irá por ahí lo que tenemos que mirar. Por lo tanto, cuando hablamos de situado, que es una palabra muy de moda, que se usa mucho, nos referimos exactamente a eso. Los parámetros dependen mucho de hecho, los géneros. Lo que el chiquillo tiene que escribir va a variar enormemente de profesor a profesor. Entonces, yo creo que la respuesta a esta pregunta, desde mi perspectiva, tiene mucho que ver con la especificidad de cada contexto. Compañero. Sí, va a responder justamente por esa línea. Lo primero, digamos, que tenemos que decir es que no hay una especie de protocolo que podamos citar sin dudar respecto de cuál es el nivel de escritura mínimo para ingresar a educación superior. Eso no existe, ¿ya? Eso no existe. Y eso no existe porque efectivamente va a depender de los contextos, y no solo disciplinares, sino también de cuál es el nivel de demanda de la institución A, la institución B, el país 1, el país 2, la carrera 1, la carrera 2. ¿Sí? Entonces, incluso dentro de las mismas carreras, no hay homogeneidad. Y a uno le tocan profesores, algunos que son muy exigentes respecto a cierto desempeño escrito, otros que no. Entonces, hay mucha diversidad. Así que en ese sentido es una buena pregunta y es difícil de responder. Ahora, también podemos decir que hay ciertos mínimos que uno podría anticipar que corresponden al desempeño en los primeros años de la educación superior. Entonces, por ejemplo, un texto que no anticipa el proceso no anticipa la audiencia a la que se dirige, no anticipa esas expectativas o la lógica de comprensión del lector, es un texto, que no anticipe mínimamente eso, va a ser un texto inapropiado para el nivel superior. Un texto que no tenga un desarrollo temático de algún tipo, ¿sí? En donde haya cortes en el desarrollo temático, redundancias o falta de control sobre ese tema, tampoco va a ser un texto adecuado para educación superior. Entonces, en ese sentido, podemos decir que hay ciertos rasgos que tienen que ver con el desempeño en ámbitos más sofisticados de la escritura académica. Ahora, también, como decía Natalia, una manera de tener una imagen más fidedigna de cuál es el desempeño esperado, y es lo que nosotros hacemos también cuando damos cursos, es recoger materiales del ámbito de destino que los profesores consideren buenos textos, ¿no? Entonces, si yo voy a preparar a estudiantes para el primer año de cierta universidad, les sugiero enfáticamente que vayan a esa universidad y pidan escritos de ese año que tengan una nota aprobado para arriba. Esa es una manera
de dar cuenta de cuál es un desempeño esperado sin poner en juego nuestras expectativas, porque a veces exageramos en lo que suponemos que es un texto para ese nivel. Y eso es lo que nosotros hacemos también cuando damos cursos, ¿no? Entonces, si a mí me piden dar un curso, por ejemplo, para, no sé, estudiantes de doctorado de ingeniería en alimentos, como me ha pasado, lo primero que voy a hacer, o de arquitectura, lo primero que voy a hacer es pedir escritos esperados para esos chicos de ese nivel, y a partir de ahí ya voy a saber más o menos por dónde está la vara. También, y con esto cierro, hay materiales publicados que podemos usar. Al principio de la charla yo les sugerí que fueran a la página de ALES, la voy a escribir en el chat, estudiosdelascritura.org, y ahí hay una pestaña de recursos donde nosotros, los que participamos de esa comunidad, que tiene alrededor de 1000 integrantes en toda Latinoamérica y otros países, subimos los libros que están disponibles de manera gratuita. Muchos de ellos son manuales de escritura para diferentes ámbitos, y ahí pueden, digamos, elegir el material que les sea más pertinente para su propio ámbito. Entonces, y muchos de esos materiales están informados por la escritura de esos mismos ámbitos. Así que les recomiendo que vayan a mirar esos recursos. Se me ocurrió algo mientras hablaba, Fede, para complementar la respuesta. Hay toda una línea de estudios que lamentablemente no está desarrollada en español, que es el estudio de lo que se llama el transfer, que es aquellas habilidades retóricas que tú puedes transferir de un contexto a otro. ¿Ya? Yo di un ejemplo de una habilidad transferible, que es saber manejar más de una fuente, ser capaz de escribir un texto a partir de más de una fuente. Entonces, nosotros también le hemos estado dando vuelta con Fede y la gente que trabajamos en temas de enseñanza de escritura, si acaso los cursos de escritura no deberían enseñar esas cosas transferibles. Por ejemplo, analizar lo que planteó Fede, analizar la audiencia. Tomar un ejemplo de construirlo y ser capaz de identificar las grandes partes y las funciones de esas partes. Entonces, el concepto clave ahí es enseñar habilidades transferibles. No te voy a enseñar el parámetro para escribir un texto correcto, sino que una serie de habilidades que te van a servir para entender lo que te están pidiendo. Muchas gracias, Natalia, muchas gracias, Federico. Y bueno, llegamos al final. Estos encuentros tienen una extensión de 1 hora y media. Espero que los invitados hayan sido como muy significativos todas las recomendaciones, todo el diálogo, toda la reflexión que han compartido Federico y Natalia. Muchas gracias a sus respectivas universidades. Federico, académico de la nueva Universidad de O'Higgins, en la región de O'Higgins, y Natalia, académica de la Universidad Católica. No sé si quieren despedirse, dar un comentario final. Sí, gracias por el aguante, por estar un día viernes a las 4:30 escuchando sobre estas cosas por Zoom. Realmente, gracias por la disposición a aprender estas cosas con nosotros. Fede. Yo quería decir que estamos viviendo unos tiempos terribles, hay mucha gente sufriendo, nosotros mismos, angustiados, con incertidumbre, con problemas económicos, así que no quiero romantizar en lo absoluto, pero la verdad es que hace mucho tiempo no tengo este tipo de encuentros donde hacemos comunidad, donde compartimos lo que sabemos, y están pasando todo el tiempo. Es como que de alguna manera esta obligación a conectar electrónicamente ha abierto otras posibilidades, así que como un pequeño, diminuto balance al tiempo tan complicado, tan duro que estamos viviendo, me parece que lo quiero celebrar, lo quiero festejar y lo quiero destacar, y ojalá cuando estemos mejor como comunidad podamos seguir haciéndolo. Sin duda, sin duda. Ahora queremos visibilizar todos los rostros de las personas que han estado presentes y lo vamos a retratar en una fotografía colectiva que va a sellar este encuentro virtual. Y les quiero pedir, por favor, que puedan prender sus cámaras para saber quiénes están detrás de esos monitores y para que quede registrado en el marco de nuestros encuentros virtuales a través del programa PASE de la Universidad de Chile y con la colaboración de múltiples personas que hacen posible esto. Así que hoy día tuvimos una audiencia de alrededor de 60 ¡Qué lindo! Verle las caras a todos. en Zoom, también se transmitió por Facebook, llegando a otros tantos. Así que vamos a pedirles un saludo para que pueda quedar retratado este momento, por favor, con sus manitos, y saber
quienes están detrás de la pantalla. Muchas gracias, los vamos a esperar el 29 de mayo, va a continuar encuentros virtuales. Esta vez nos vamos a pasar al lado de las matemáticas y vamos a trabajar resolución de problemas y el invitado va a ser el investigador Patricio Felmer, quien nos va a acompañar con resolución de problemas en matemáticas, así que a los colegas de matemáticas va a ir dirigida esa sesión. Muchas gracias, Fede, muchas gracias, Natalia, muchas gracias al Lídice que estuvo en la producción y a todos los equipos que están presentes. Nos vemos en la próxima oportunidad. Chao. Gracias por la invitación. Chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Una pregunta, ¿cuándo se sube a las redes? ¿Lídice? ¿Cuándo se sube a las redes? La charla, ¿se va a subir? Vamos a editarlo, Edgar. Vamos a revisar algunos temas de derechos de autor de la presentación quizás, y lo vamos a subir yo creo que dentro de la próxima semana, los primeros 3 días. Síguenos en nuestras redes sociales. En el Facebook del PASE de Chile. Tengo tu correo, igual les voy a mandar a todas las personas que se inscribieron la información de cuándo va a estar arriba. Gracias. Ya, Edgar, gracias por estar acá. Edgar, ¿de dónde? Soy de México, Durango, México. Perfecto, muchas gracias. Lo más que tuve, como que está mal la zona horaria, entonces yo creía que iba a ser a las 4 de mi tiempo. Ya me ha pasado varias veces. Una hora menos. Ayer estuvimos también con otro investigador mexicano, Eduardo Nibón. Sí, como que no actualiza, como que no actualiza y entonces no te avisa. Y entonces yo estaba pensando que estaba en hora y vi que ya estaba finalizando. Por eso pregunto de cuándo lo van a subir. Gracias. Gracias a ti. Adiós. Chao, Edgar. Chao. Ya, chao. Chao, Rodri. Nos vemos.